Ok, bien, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a los webinars de Honduras Digital Challenge. Como vieron, esta noche tenemos a un invitado especial que nos va a compartir el tema de inteligencia artificial en los negocios y posteriormente pues también nos va a estar dando otros webinars relacionados a Machine Learning. Y pues con eso le damos la bienvenida al nuevo mentor de Honduras Zero Challenge, Julio Pacelo. Bienvenido, Julio, y muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias Kevin, a todos ustedes y que por el espacio, permitirme participar y bueno, un gusto a todos los grupos, todos los equipos que estén aquí participando. Si me permitís Kevin, arrancamos, ¿verdad? Arrancamos esto. Voy Súper. comentando un poquito, gracias. Comentando un poquito de background, digamos, de dónde surge todo esto y también por qué de por ahí estoy acá con ustedes presentando. Les comento un poquito, yo voy a usar hoy una presentación que la había utilizado un tiempo en una exposición de tecnología luego, donde también fui invitado a participar para comentar acerca de todo lo que tiene que ver desde lo conceptual de inteligencia artificial, ¿sí? Y llegando hacia áreas más específicas como lo que es el aprendizaje de máquina y muchos conceptos vinculados a la IA, al Artificial Intelligence. Bueno, entonces, ¿por qué estoy aquí? Un poquito del background. Yo soy docente, investigador en la línea de trabajo de inteligencia artificial, específicamente más acotado hacia lo que es data mining, machine learning, ¿sí? Entonces, quiero hoy justamente, como Kevin me estuvo explicando, que acá tenemos como que una gran diversidad también de público que de repente algunos les puede parecer ya conceptos conocidos, comunes, ya lo vienen usando quizás, y otros que a lo mejor necesitan primero tener ese background. Entonces, organizamos 2 webinars, ¿sí? Eso lo decidimos con el equipo del Challenge. Y dijimos, bueno, hagamos un primer webinar donde por lo menos bajemos a tierra todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Hoy mi objetivo con ustedes es que hoy se lleven todo lo que es conceptual, digamos, y lo podamos nosotros ya de una manera bastante significativa empezar a diferenciar conceptos, qué es inteligencia artificial, qué es machine learning, cuándo uso machine learning, qué es big data inclusive, que hace un montón de terminologías que hoy en día están como que usándose de forma conjunta e indistinta y que lo que quiero hoy es ordenar eso, como que vamos a ordenar la casa, vamos a poner cada una de las cosas donde corresponde y en el siguiente webinar que lo tendríamos en un par de días, el jueves, el objetivo es ya llevarlo a casos prácticos, ¿sí? Así que el jueves, hoy viene como que ordenemos todos los conceptos y tengamos bien preciso de qué se trata todo esto y todo lo que esto abarca. Y el jueves vemos ya casos prácticos directos, ya orientados a diferentes sectores, a diferentes industrias. Sí, bueno, un poquito entonces, mi background es ese. Yo vengo enseñando esto hace años y también dirijo una compañía, Centro de Desarrollo Sostenible en Paraguay. La compañía es, por suerte, digamos, también nos tocó trabajar para afuera, para la región. De hecho, tenemos experiencia trabajando en varios países, Argentina, Guatemala, México, un montón de países donde estamos haciendo trabajos vinculados a los datos, ¿sí? Vinculados a todo lo que tiene que ver con datos abiertos. Sí, creo que ya hicieron algunos webinars de temas de Open Data y de Open Contracting Data Standard. Bueno, nosotros somos el soporte en Latinoamérica de implementación de ese estándar. Y bueno, desarrollando sobre los datos varias soluciones que tienen que ver con inteligencia de negocios y aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Entonces, un poquito, ese es mi background. Si me preguntan, yo creo que lo que más les puedo aportar realmente a ustedes es experiencia. Vengo trabajando en este mercado hace más de 15 años ya, así que ese expertise es lo que, si me permiten, quiero transmitirles un poquito en esta reunión. Así que, bueno, como les dije, yo quiero poner bien en claro acá todo lo que, de dónde nace inclusive la IA, así que tenemos que justamente empezar a contextualizar y qué mejor que contextualizar con más o menos identificar dónde estamos parados, para que ustedes también tengan una idea de la tecnología y la importancia de la tecnología hoy día, qué tanta importancia a esto se le está dando. Bueno,
Por ejemplo, fíjense, acá en esta escala de tiempo, esta cronología, las grandes revoluciones industriales, digamos, fueron esos cambios que llevaron a la humanidad. Hay un antes y un después, digamos, de cada una de esas revoluciones, ya que la humanidad hizo un gran paso hacia todo lo que es la mejora en general de la calidad de vida, la economía, la salud, etcétera, un montón de cuestiones. Y todo esto, recuerden que esto arranca con las máquinas, ¿sí? Allá por los 1700, ya llegando hacia los 1800, empiezan las máquinas a vapor. Recuerden que esta fue la primera revolución industrial, el hecho de dejar de arar el campo a mano, de dejar de trasladar instrumentos y materias primas, etcétera, a mano, poder hacerlo mediante máquinas. Esto significó un enorme cambio en toda la humanidad. Que de acá, digamos, pasamos como que bueno, podemos empezar a mecanizar el trabajo, podemos empezar a trabajar más horas. Es como que la máquina no se cansa, la máquina requiere combustible, entonces es una cuestión de combustible, etcétera. Entonces, sin preocuparnos mucho todavía de qué tipo de combustible y demás, etcétera. Esto fue un antes y un después. Hasta que llegamos a más o menos las últimas décadas de los 1800, ya entrando a los 1900, y ahí aparece algo fenomenal que creo que hoy ninguno de nosotros puede ni siquiera imaginarse que hubiera sido este planeta si no conociéramos la electricidad, que hoy en día la manipulamos y la manejamos tan fácil y tranquilamente, ¿verdad? Entonces, grandes exponentes acá del área, ¿sí? Tesla, unos cuantos, Edison, ¿sí? Que se encargaron de dar este golpe industria 2.0, segunda revolución industrial, donde ahora, aparte de las máquinas, tenemos también máquinas eléctricas y la electricidad que aparece empieza a inclusive alargarnos el día. Sí. O sea, ya disponemos de luz. Eso vuelve al día más útil, se extienden las horas. O sea, esto tiene un antes y un después enorme, no vale ni la pena entrar en tanto detalle. Y nos lleva, fíjense cómo se van acortando también los espacios de tiempo, sí, cada vez más rápido, nos lleva hacia la década del 60 y el 70. Recuerden acá que gran parte de esto impulsado también por la NASA, que hizo muchísimo esfuerzo en potenciar todo lo que tenga que ver con la automatización, y que eso después se libera a público general, y hablaríamos de un 1969 como año emblemático, donde la automatización logra objetivos históricos que sin, digamos, esa automatización no hubiera sido posible. Entonces, aparece acá, si bien varias décadas antes ya fue diseñado y quizás ya aparecieron primeras versiones, como este año simbólico ponemos como el hito de la aparición de todo lo que tenga que ver con el uso ya dominado, por decirlo así, de la tecnología computacional, las computadoras y la electrónica en general, ¿sí? Entonces, esto podemos considerarlo la tercera revolución industrial, la revolución ya de la automatización. Ya estamos hablando de electrónica, estamos hablando de computación. Ustedes saben que esto se perfeccionó bastante, y acá ya ustedes seguramente acompañarán la idea, lo que hay acá entre esta industria 3.0 y la 4.0, que es la que se viene. Esta industria 4.0 es donde creemos que estamos parados hoy, ¿sí? Se introduce el concepto de la conectividad. Sí, ya estamos hablando de una gran red, de una conectividad global total ya prácticamente, y aparecen los pequeños equipos hardware que ya podemos tenerlo instalados en cualquier tipo de dispositivo, en cualquier objeto también, y que empieza a generar un volumen de datos, ¿sí? Donde esos datos nos dan a nosotros la posibilidad de generar información útil para tomar una decisión, para mejorar un proceso de negocio, etcétera. Entonces, estamos hoy parados ante lo que se le viene llamando ya la cuarta revolución industrial, ¿sí? La revolución donde si pondríamos un título a modo personal, lo pondría como que la revolución de los datos, donde ya tenemos la tecnología y la conectividad instalada prácticamente hasta en nuestros electrodomésticos, y ya están generando datos, y todos esos datos y cada vez más datos empiezan a ya tener problemas tanto para procesar, para poder identificar cuáles son los datos útiles, etcétera. Pero convengamos que nuestro valor agregado a cualquier oferta de servicio o producto que queramos hacer, mientras más sepamos aprovechar datos, más valor vamos a poder dar a ese servicio o producto que queremos presentar. Entonces, estamos parados acá
ya tenemos que saber que el dato hoy en día es ya como el nuevo petróleo, ¿sí? Más adelante en la presentación le voy a pasar un artículo donde habla luego el dato como el nuevo petróleo, ¿sí? Y es así. O sea, ya básicamente trabajando los datos y con servicios alrededor de la gestión de los datos, uno ofrece productos y genera utilidades. Entonces, hoy en día el dato se volvió como que el corazón de esto. Bueno, entonces aquí les dejo, quiero compartirles con un libro muy interesante de Walter Isaacson, seguro conocen al autor, Los Innovadores. Este libro es fantástico porque cuenta básicamente toda esta historia que yo les estuve contando, pero enfocada a la computación, ¿sí? Desde su conceptualización histórica hasta justamente llegar a conceptos de inteligencia artificial introducidos en aquella década de los 50 por Alan Turing, ¿sí? Aquellos que por ahí están en el área de la computación sabrán que Alan Turing es como que uno de los padres de esto, ¿verdad? De la computación, ¿sí? Entonces, a partir de acá, fíjense que un otro investigador, escritor, también, Conway, ¿sí? Se propuso un juego que lo llamó el juego de la vida. Aquí yo lo resumo rápidamente, ustedes después lo pueden leer. Esto yo les paso, estos son links y lo pueden tranquilamente visitar. Conway fue un juego donde lo llamó el juego de la vida y en donde Conway lo que dijo fue, bueno, voy a definir unas cuantas reglas básicas, como por ejemplo, unas reglas básicas de cómo una partícula pudiera nacer o morir, ¿sí? Dentro de un mundo, de un universo imaginario, ya hablé, del juego, ¿sí? En donde él supuso que este gran universo podría ser una gran malla celular de celdas, como una gran matriz, imagínense, y en donde si las reglas eran tan básicas como si tengo alrededor mío, en celdas contiguas, tengo más de 3 células, por ejemplo, tengo una cantidad X de células vivas, entonces mi célula en cuestión también se prende, también vive. Y también había reglas donde, dependiendo de si tengo una cantidad inferior, ¿sí? de células, mi célula se apaga y muere, ¿sí? Con reglas tan básicas como, dependiendo de lo que está ocurriendo alrededor mío, yo muero o vivo. Este juego de la vida logró cuestiones científicas tan importantes y que dan que pensar y nos abren la mente, digamos, en el sentido que empezó con el correr del tiempo. Si uno le empieza a meter generaciones a eso, y es como que a partir de una célula prendida, ¿sí? Y a partir de eso le vamos corriendo generaciones y tras generaciones, como que se fueron formando patrones particulares de comportamiento dentro del juego. ¿Sí? Ya habían patrones que tenían una cierta forma, que tenían un cierto movimiento, algunos circulaban, otros viajaban en diagonal, otros viajaban para arriba, para el costado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión llega Conway? Conway llega a una conclusión donde a partir de reglas básicas podemos de alguna manera desarrollar un comportamiento más avanzado, un comportamiento más específico, más funcional, que ya tenga ciertas funciones específicas y que se originó a partir de la aleatoriedad y de unas reglas muy básicas de comportamiento. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo atamos eso con lo que nosotros estamos queriendo hacer? Bueno, quiere decir entonces que a partir de reglas básicas yo puedo generar un comportamiento avanzado. Eso es algo muy útil cuando estamos hablando de, por ejemplo, un machine learning, ¿sí? O una inteligencia artificial, justamente con todas las otras áreas que enseguida vamos a verla, es en donde el hecho de poder saber que bajo patrones básicos yo puedo ir encontrando y formando patrones cada vez más complejos y que resuelvan problemas más complejos, es algo muy interesante para nosotros porque podemos utilizarlo justamente para el procesamiento de datos. Entonces, este libro recomendadísimo, una línea de tiempo de la inteligencia artificial. Recuerden, el concepto fue enunciado por primera vez por John McCarthy, fue el primero. John McCarthy armó como que un laboratorio en la década de los 50 donde juntó mucha gente a quienes les dijo, muchos científicos a quienes les pidió trabajemos en algo que voy a llamar inteligencia artificial, ¿sí? Y se basó en definiciones de Alan Turing. Y a partir de ahí empezó como que en estas décadas vino la gran expectativa, ¿sí? La gran expectativa de la inteligencia artificial, donde se hablaba de
de simular comportamiento humano, de resolver problemas que un humano puede resolver de una manera más eficiente, más efectiva, ¿sí? A menor costo justamente, y aparecen ciertos prototipos de productos como Elisa. Elisa fue uno muy llamativo, donde Elisa era un chatbot, ¿sí? Algo bastante comido hoy en día, ¿sí? Pero aparece en el 64 este concepto, un chatbot donde el desarrollador lo que hizo era un bot que podía mantener una conversación con un humano y que la conversación sea fluida, sea entretenida, y daba la idea más o menos como de simular una conversación con un psicólogo. ¿Sí? Eso era Elisa. Entonces, fíjense, 1964 Elisa, un chatbot, pero ya empezaban a notarse que, bueno, de repente el chatbot no era muy general, hablaba siempre de los mismos temas, presentaba un diccionario que uno tiene que enriquecer si es que quiere que el bot sea más potente, más inteligente, por llamarlo así. Entonces empezaron a ver acá como que la problemática de es buena la IA para resolver problemas muy específicos y no tan grandes, relativamente pequeños. Y ahí ocurre este corte, este break que le llamamos el invierno de la inteligencia artificial, donde justamente casi todas las estrategias de inteligencia artificial, redes neuronales, todo tipo de técnicas, resultaban bien para problemas específicos y pequeños, pero fallaban ante problemas grandes y problemas reales. Entonces, y bastó, fíjense, hizo falta, fue necesario prácticamente 3 décadas para llegar a los 90 de vuelta, donde en los 90, y les cuento acá, esto no es, este éxito que estamos teniendo con la inteligencia artificial no tiene que ver con el desarrollo de muchas técnicas nuevas, sino que tiene que ver más bien con el auge de el acceso a capacidad de cómputo relativamente a bajo costo, ¿sí? O sea, el hecho de que Internet se masifique, que el concepto de cloud computing aparezca, que aparezcan servidores nube alquilables por uso de una potencia superior, que yo pueda tener en mi casa un computador portátil con una capacidad suficientemente para correr un algoritmo de inteligencia artificial, ¿sí? Esa fue la diferencia que a partir de los 90 en adelante se vuelve, en costo-beneficio, se vuelve pagable, digamos. ¿Sí? Lo podíamos contratar, pagar. Y a partir de ahí aparecen otros prototipos. Fíjense, Deep Blue hay un antes y un después también de Deep Blue. No sé si alguno de ustedes habrá leído la historia o conocerá. Lo que tenemos un poquito más de edad nos acordamos de esto. Deep Blue fue la primera vez que el computador le ganó al campeón de ajedrez. ¿Sí? Este Deep Blue fue un prototipo de IBM. Básicamente tenía unos libros de apertura y de cierre preestablecidos en el algoritmo, y también en la zona gris, llamémosle, en la zona donde no hay un patrón identificado de juego, aplicaba técnicas de inteligencia artificial para la búsqueda de la mejor jugada posible. En este caso la búsqueda era bastante bruta, digamos, la búsqueda, por decirlo así, búsqueda entre muchas opciones, con lo cual, lógicamente, el comportamiento observado ya es una jugada razonable, pero el comportamiento interno de Deep Blue seguía siendo bastante de fuerza bruta pegado a recetas de experto, donde cuando encuentro un patrón, ejecuto el patrón, cuando ya sea de apertura o de cierre. Entonces, y a eso, IBM si le pregunto a ustedes qué vende IBM, y seguro más uno me va a decir muchas cosas, pero les cuento que IBM es uno de los mayores proveedores de hardware de todo el planeta, ¿sí? Todas las nubes que ustedes piensen, Azure, AWS, etcétera, todas compran hardware IBM, la gran mayoría. Así que IBM es un proveedor de hardware. Puede decir que su potencia, su fuerza está hoy en día en el hardware, mayormente. Entonces, ¿qué pasa? La Deep Blue tenía el mejor hardware. Y eso hizo que al jugar contra Kasparov, creo que jugaron 6 partidas y terminó ganando 4, una cosa así. Ya el que sabe me corregirá, pero creo que fue por ahí. Entonces, fue un antes y un después también eso. Y se avanzó acá en esta línea. Se avanzó hacia, y recuerden aquí lo que recién hablamos, hacia 2002, fíjense, inicio de la década de los 2000, aparecen soluciones con inteligencia artificial específicas.
de vuelta a lo que acá se había encontrado. La IA está siendo buena, pero está siendo buena cuando resuelve un problema en particular. Cuando quiero hacer una IA de propósito general, eso requiere demasiados datos, demasiado procesamiento, demasiado hardware. ¿Sí? Cuando empiezo a hacerlo específico y ya tengo hardware costo-beneficio pagable, entonces empiezan a aparecer soluciones de mercado, como el caso de Roomba. Esto se vende hasta hoy, gente. Hay robot, creo que el que fabrica Roomba es un robot de limpieza que tiene programado un montón de cosas. Tiene programado un algoritmo que le ayuda a darse cuenta cuando se queda sin batería y encontrar su base y volver. Mientras él se está paseando, está aspirando, tiene sensores que le avisan para que no se caiga de una escalera, etcétera. O sea, un montón de cosas. El Roomba, digamos, es un producto hoy en día comercializado, creo que cuesta como $100 más o menos 150. Y es inteligencia artificial específica aplicada a una solución de un problema tangible como es la limpieza, ¿sí? Y la limpieza de hogares y de hogares quizás no muy grandes otra vez. Bueno, y así también, paralelamente a esto, recuerden que también empezaron a tenerse brazos mecánicos ensamblados ya con o sea, una industria que empezó a introducir también el concepto de inteligencia artificial específica para resolver un problema particular y ese problema resolverlo de buena forma. Continúa esto avanzando y llegamos hacia el 2011. Ya creo que como que se empieza a abrir ya otro panorama en la IA. ¿Sí? Aquí empezamos ya estamos, si me permiten a mí opinar, estamos como que en el inicio de lo que sería el desarrollo de la inteligencia artificial general. ¿Sí? Seguimos todavía saliendo de esa inteligencia artificial específica y estamos empezando a caminar hacia la general, hacia productos que ya tengan autonomía y capacidad propia de aprender los patrones para resolver problemas. ¿Sí? Entonces, empieza a salir productos como Siri, donde recuerden el Elisa, que era un chatbot. Bueno, ahora mi chatbot ya no es solo chat, ya me habla, ya hace búsquedas, ya me responde, me tira un montón de cosas, me recomienda. ¿Sí? Aparece IBM Watson una suite de IBM que ya tenía tenía técnicas computacionales implementadas, se lo utilizó para el concurso Jeopardy, como dice acá, y lógicamente ganó, ¿verdad? Que tener un computador, o sea, un computador lo que tenga que ver con búsquedas, ¿verdad? Es bastante rápido, así que IBM siempre también buscó problemas y tenía buen hardware y problemas donde se sabe bien cómo atacar. Y bueno, pero después empieza este Watson a extenderse y hoy en día, hasta extendiendo este timeline, hoy en día IBM tiene una suite que se llama Power AI, donde Power AI ya me permite a mí entrenar hasta un montón, mediante imágenes que yo tenga, hasta puedo entrenar un reconocedor de objetos, un reconocedor de objetos al cual le conecto un streaming de video y tranquilamente me puede identificar, mira, acá hay autos, acá hay personas, acá supóngase que está en la calle, ¿verdad? Acá hay un semáforo, acá hay un perro, etc. Entonces, se potenció mucho el entrenamiento y la generalización hacia cualquier tipo de problema también, ¿sí? Y esto llevando un poco más, hoy en día existe un equipo, un laboratorio de Google, se llama AlphaGo, donde AlphaGo hoy en día, si bien lo aplican mucho al juego Go, que es un juego bastante lejos, inclusive más complejo que el ajedrez, ¿sí? Lo que aporta mucho este grupo de investigación de Google es que son como que proponentes de técnicas. Entonces, muchas técnicas, inclusive por ejemplo, de Machine Learning, como el caso del Deep Learning, que lo vamos a comentar más adelante, ¿sí? El aprendizaje profundo, fueron también llevados del laboratorio a la práctica mediante este tipo mediante este tipo de grupos y luego liberados, ¿sí? Con frameworks, herramientas que hoy en día cualquiera de nosotros puede descargar y usar, como el caso del TensorFlow. ¿Sí? O por ejemplo el caso de Keras, que lo hace encima del TensorFlow y me permite a mí estar implementando una red neuronal profunda. ¿Sí? Entonces, este tipo de grupos está muy bueno ponerlo online porque empieza como que a producir tecnología y a liberarlo. Y esa liberación de tecnología hace que la IA termine estando al alcance nuestro y que sumado eso al hardware que ya podemos disponer, eso nos da muchísima potencialidad para empezar a aplicar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, finalmente, ¿qué es? ¿Qué es? Llegamos a esta pregunta. Y aquí tenemos que hacer mención a Howard Gardner, ¿sí? Que fue uno de los primeros que definió la inteligencia como un concepto multidisciplinario, ¿sí?
Fíjense, cuando hablamos de inteligencia, seguramente a muchos de ustedes les viene Einstein a la cabeza, viene una científica como Marie Curie, les viene un músico como Mozart, si viene a la cabeza y les pregunto, ¿y Mozart? Porque al que le vino Einstein o Marie Curie, seguramente Mozart se pregunta, pero eso también la misma inteligencia, ¿qué pasa acá? Inteligencia, que Michael Jordan, por ejemplo, un deportista, ¿sí? Y nos empezamos a preguntar, pero a la pucha, pero estas personas son todos excelentes exponentes, cada uno en sus áreas. Y ahí aparece el concepto, cada uno en sus áreas, cada uno en su disciplina. Y eso es lo que dice Howard Gardner. Howard Gardner dice, no, la inteligencia no es un concepto exclusivamente racional. La inteligencia es un concepto multidisciplinario. Existe una inteligencia emocional, una inteligencia corporal, una inteligencia lingüística, una inteligencia racional, una inteligencia lógica, ¿sí? Lógica matemática. Existen múltiples tipos de inteligencia, ¿sí? Y a esto sumémosle, acá les pongo esta foto, seguramente no todos la conocen. Esta es Jennifer, creo que es Doudna, creo que es el apellido. Así que esta es una premio Nobel de química de hace unos años y que gracias a ella, la técnica que ella y su compañera de investigación y otro compañero, entiendo, eran tres, propusieron, gracias a eso se está utilizando. Esa técnica de producción no es la técnica que se utilizó para la creación de la vacuna basada en ARN genético. O sea, básicamente su técnica permite edición genética. Brillante, ¿sí? Tiene que entrar dentro del concepto de inteligencia. O sea, el hecho de poder cortar pedazos, secuenciar el ADN y cortar pedazos o reemplazar pedazos, bueno, eso es fantástico. Y por otro lado, de vuelta cayendo a lo nuestro, no podemos olvidarnos de dos grandes representantes de la parte de la computación. En este caso, Ada Lovelace, ¿sí? Esto data de la época de Charles Babbage, eso que estaba ahí en el timeline. Se podría decir que Ada fue la primera programadora de computadoras y fue la primera que pensó, digamos, en la forma de tener un dispositivo que reciba instrucciones y datos y que pueda a través de esas instrucciones resolver la problemática, ¿verdad? Entonces, eso es el computador moderno hoy en día. Y Alan Turing llevó eso Alan Turing le dio toda la matemática por detrás a eso, ¿verdad? En los 50. Entonces, generalizando ya en algo que se llamó su máquina de Turing y tiene todo el formalismo por detrás que hasta ya Alan Turing te predice en esa época qué vas a poder resolver con un computador y qué no vas a poder resolver y que ya vas a necesitar otro tipo de tecnología para resolverlo. Entonces, dos grandes exponentes. Y con esto, fíjense, cerramos el concepto de Gardner. Gardner nos dice es multidisciplinario y entonces, si queremos definir esa inteligencia artificial, ahora ya tenemos que comprender que son dos palabras, inteligencia, pero la inteligencia es un concepto multidisciplinario, en donde yo definitivamente existen áreas en la ciencia o en áreas en el mundo donde yo puedo ser inteligente para una o varias áreas, o sea, o puedo ser un especialista para un área, y eso sí es inteligencia. Y por otro lado, la palabra artificial. Y la palabra artificial, esta es la palabra que le agrega principalmente Alan Turing, y en donde aparece, esta es una película, aquí les dejo también el link a la película, The Imitation Game se llama la película, vean si la pueden ver o ya la vieron, ¿sí? Y en donde se habla mucho del Turing, del concepto del Turing Test y de lo que sería la conceptualización del primer computador por parte de Alan Turing, ¿sí? Del computador que él desarrolla, ¿verdad? Entonces, en este texto, digamos, donde él introduce el Turing Test, ¿sí? Alan Turing lo que dice es, llegaríamos a una inteligencia artificial, todo lo que dijimos hace rato, esa inteligencia multidisciplinaria, pero ahora artificial, no natural, estamos hablando ahí, tipo fabricada, creada. Entonces, ¿cómo creo esa inteligencia multidisciplinaria? Y él dice, llegaría a poder decir que estamos ante presencia de una inteligencia artificial cuando alguien supere el Turing Test, ¿sí? Cuando algún prototipo supere el Turing Test. ¿Y qué era el Turing Test? Y él describía el Turing Test como esto, una situación donde, estando yo ante presencia de dos interlocutores, o sea, un interlocutor que está ante presencia de dos otros interlocutores que a quienes está entrevistando le hace una pregunta a uno de ellos y al otro, ¿sí? Y en base a lo que les responde, sin que él les pueda realmente identificar, sin que él les pueda ver, ¿sí? Si él no logra identificar cuál es el computador y cuál es el humano, Turing hablaba, ahí estaríamos a lo que conocería, lo que le podríamos llamar inteligencia artificial.
Y fíjense que eso es, parece un experimento muy burdo, muy tonto, pero si nos ponemos a pensar, esto es bastante complejo. Porque acá, por ejemplo, un ejemplo de libro que siempre suele ocurrir es, le pregunta al interlocutor cuánto es 2 más 2, ¿sí? Y el humano le responde 3 y la computadora le responde 5, ¿sí? Y ahí en las dudas, ¿sí? Entonces, ser un buscador enciclopédico y dar todas las respuestas, eso probablemente no pase el Turing Test. ¿Sí? Probablemente no pase, porque nos vamos a dar cuenta que en 3 milisegundos está encontrando la respuesta y responde en 6 milisegundos, entonces nosotros sabemos que este es el computador. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si logramos que realmente se van a asemejar, tanto para lo bueno como para lo malo, digamos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es realmente un concepto, un tema bastante complejo y que requiere mucha capacidad de parte del computador para realmente poder hacerse pasar por un humano, ¿sí? Entonces, fíjense, hasta acá esto es lo que se hablaba de ya en los 50. Esto, gente, hoy evolucionó y hoy le agregamos un tinte más, le agregamos un mote más a la inteligencia artificial y ya está básicamente ampliamente aprobado y ya consumado de que cuando hablamos de inteligencia artificial necesariamente ya estamos exigiendo una cuota de autonomía de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que ya no solamente simular alguna de estas inteligencias que hablábamos acá, sino que también tener esa capacidad autónoma de aprender. Aparece esta palabra de aprender ahí. ¿Sí? Y recuerden que el machine learning es aprender. Entonces, aparece este concepto y bueno, otro ejemplo muy interesante es el ejemplo de Searle. Este es otro libro para el que lo quiera leer, Minds, Brains and Science, en donde él plantea habitación china. ¿Sí? Inteligibilidad sería el concepto de la habitación china. Fíjense, ¿a qué se refiere este concepto? Este es el famoso concepto de caja negra, digamos, llamémosle. ¿Verdad? Si yo miro al sistema como tal, vamos a mirar al sistema que está resolviendo un problema, pero lo veo como una caja donde realmente yo no veo lo que hay adentro. Supónganse, en una primera instancia no veo lo que hay adentro y yo recibo un input, ¿sí? Que es un input de resolverme esto y esta caja es capaz, saca un output con la respuesta, ¿sí? Básicamente mirando como un sistema, como un proceso sistémico. Nosotros podríamos decir que este proceso sistémico es inteligente porque está resolviendo un problema. Inteligente tiene una inteligencia específica para resolver ese problema. Supónganse que ese problema sea simple traducción de por ejemplo, acá japonés a un chino mandarín, ¿sí? Y que esta caja es factible de recibir un input y devolver un output y ese output es correcto, ¿sí? Entonces, esto es lo que planteaba hacer. Este experimento ¿es o no es inteligente? ¿Sí? Podríamos decir que es inteligente. ¿No será que depende de lo que hay dentro de la caja o no depende de lo que hay dentro de la caja? Y ahí desnudamos la caja, destapamos acá, sacamos una cara y vemos que adentro en realidad tenemos una tercera persona donde esta persona a través de un manual de mapeo de instrucciones acá del input, saca el output correcto, ¿sí? Y es un trabajo bastante manual. Entonces, como un proceso sistémico, esta caja, algo de inteligencia tiene porque recibe un input y saca el output correcto. Y adentro, cuando nos adentramos, como que nos da esa duda de, pero ¿qué es lo que es inteligente acá finalmente? ¿Qué parte del proceso? Es esta tercera persona que en realidad es como que una máquina nomás, que mueve cosas y ojea, ¿sí? O es este libro que tiene las instrucciones que realmente están produciendo un output correcto, ¿sí? Y esto es lo que plantea hacer. ¿Sí? A esto se le llama la habitación china, es un ejemplo súper interesante. Esto tiene mucha gente que están a favor de la inteligencia artificial. Sí, igual ya es inteligente este sistema como tal porque está resolviendo un problema. Y hay otros que dicen, no, esto no es un sistema inteligente porque realmente acá la inteligencia está escrita en este manual. El que escribió este manual es el que le está dando inteligencia a esta máquina, por decirlo así, o a este proceso sistémico. Entonces, también esto es bastante interesante y para el análisis, porque fíjense que esto simula mucho un computador, ¿sí? Simula mucho un computador que tiene instrucciones, que es lo que él realmente sabe hacer. Y por otro lado está el input, los datos que él hace y la salida que él da. Y el computador no es más que una máquina que lo que hace es conectar todos estos datos con las instrucciones y producir salidas. Y por otro lado, las instrucciones pues, son limitadas. Pero ahí, gente,
recordemos ese concepto de Conway. ¿Se acuerdan del juego de la vida? Con instrucciones básicas, igual yo puedo empezar a generar un comportamiento y un patrón avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de lo que yo tenga acá como instrucciones, si yo logro inclusive hacer aprender y que él aprenda a, ¿por qué no?, nuevas instrucciones, que él pueda escribirle nuevas hojas a este libro, ¿sí? Yo podría estar representando un comportamiento inteligente, por más de que esto haya nacido y haya sido originado a través de instrucciones básicas que lo pudo haber puesto un programador inicial, un fabricante de ese hardware, ¿sí? Entonces, es sumamente interesante el concepto de la analogía. Y a partir de ahí ya surge a dónde vamos, qué se viene a futuro. ¿Sí? Y acá justamente se habla, hay un concepto que se conoce como singularidad tecnológica, donde a este libro también es muy interesante, cuando los humanos trascendamos la biología, dice esto es bastante futurista, y aunque no lo crean, vamos caminando pasos hacia esto. Y la singularidad tecnológica habla acerca de algo que conocemos como el Strong A, ¿sí? Ese A general que yo estaba hablando. El Strong A, donde no solo general, sino también fuerte. El fuerte acá se entiende como una capacidad propia de automejorarse, ¿sí? Y a esto, fíjense, o sea, aparte de la capacidad de aprender, porque el aprendizaje ya viene dado por el simple hecho de que sea artificial, tiene que ser artificial, le damos una capacidad de automejorarse. Y ahí estamos hablando de un Strong A, ¿sí? Hoy en día, recuerden, en el mercado son pocos los productos que se ven con una capacidad que podríamos catalogarlo como Strong A. Todavía siguen siendo más específicos, pero sí ya se abrió una línea de investigación, ¿sí? Que es la que está trabajando con el aprendizaje por refuerzo, reinforcement learning, y el aprendizaje profundo, deep learning, una unión de esto, para empezar a producir inteligencias artificiales fuertes, ¿sí? Entonces, estamos hoy parados en esto, así vamos mezclando los conceptos, singularidad tecnológica, ya le agrego inteligencia artificial, yo necesito aprender, pero singularidad tecnológica, yo ya necesito ser capaz de automejorarme, ¿sí? Y a partir de ahí aparece el concepto de Strong A. Y trascender la biología, recuerden, este libro habla mucho de eso, de cuestiones de humanos aumentados. Esto es algo, gente, que está... Por ejemplo, el caso de Elon Musk con Neuralink, donde están produciendo interfaces ya de poder conectar el cerebro humano con algunas interfaces biosintéticas, ¿sí? Entonces, fíjense, eso sumado a otros proyectos, porque hay otros trabajos en paralelo a Elon Musk, que están logrando inclusive conectar, o por lo menos el objetivo final va a ser llegar a conectar, supónganse, una cámara que pueda simular el ojo humano y que eso realmente, esas señales se puedan traducir y que sean impulsos eléctricos que se conecten al sistema neurológico del ser humano y hasta pueda, por ejemplo, devolverle la vista a una persona a una persona ciega, ¿sí? Entonces, fíjense, una persona ciega que ya tiene un órgano con una disfunción y ya no lo puedo usar, sustituirlo por una versión biosintética artificial que pueda producir un input, traducirla al lenguaje que sí entiende nuestro sistema nervioso, que son impulsos eléctricos, y que esos impulsos eléctricos estén conectados de alguna manera a las zonas correctas del cerebro donde tienen que estar conectadas. Entonces, fíjense, acá hay una neurociencia fantástica detrás de todo esto, pero a eso hablamos cuando hablamos de humanos aumentados, humanos que por alguna disfunción tengan alguna funcionalidad, alguna función reducida o destruida, y que la podamos volver a recuperar mediante el uso de artefactos ya artificiales, ¿sí? Conectados al cerebro humano. Entonces, bueno, y después el concepto de mind uploading, ya cuando se logre comprender bastante cómo funciona el cerebro, ya se habla de la posibilidad de copiar el estado del cerebro, ¿sí? A eso se refiere con el mind uploading, ¿sí? Y por qué no insertarlo después en algún cuerpo sintético. A eso se refiere también con trascender la biología. Sí, acá estamos hablando mucha futurología todavía, pero tengámoslo en el radar. Tengámoslo en el radar de que es algo que se está estudiando. Otro concepto interesante que tienen que manejarlo, aquellos que quieren meterse en cuestión de inteligencia artificial, porque esto va a ser un trend topic de acá a unos años, está ya iniciándose, es la ética para las máquinas. Acá, esto también es otro texto para el que lo quiera leer, que habla mucho de todo esto que está aquí, ¿sí? De todo lo que es el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con
ejemplos de uso de la inteligencia artificial y después me concepto de las éticas de las máquinas y los derechos universales y la singularidad justamente. Entonces, fíjense, aquí les dejé el capítulo 1 para ver si es que les gusta y por ahí le meten lectura al libro. En este libro, por ejemplo, se define un problema muy famoso, muy conocido que es este. ¿Sí? El famoso dilema del self-driving car. ¿No? Un famoso dilema que hoy en día nos toca, por ejemplo, sufrir un dilema similar a este a causa del COVID. En mi país, en Paraguay, toca porque tenemos una ocupación 100% del sistema hospitalario y aunque no lo crean, hoy ya se está eligiendo qué persona va a terapia intensiva, UTI, y qué persona lastimosamente lo dejamos fuera. Self-driving car dilema, esto es similar, ¿sí? Una analogía, una metáfora donde puedo trasladarlo a cualquier otra circunstancia similar. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría con el auto autónomo cuando está ante una decisión donde encuentra un bebé y una anciana y están cruzando la calle y, en este ejemplo, obligatoriamente ya no puede esquivar, obligatoriamente va a tener que atropellar a uno? ¿A cuál elige? ¿Sí? Esa es una pregunta sumamente hasta antiética, ¿verdad? No deberíamos de elegir a nadie, ¿verdad? Esa sería más o menos la respuesta que me darían muchos de ustedes, pero cuando las papas queman y el vehículo está ahí y ya no tiene otra, tiene que tomar una decisión, ¿sí? Y esa decisión que tome el auto, fíjense la implicancia que va a tener. La decisión que toma, y vamos a suponer que por algún motivo termina atropellándole a uno de ellos, cualquiera de ellos, la ancianita, bebé, ¿sí? La decisión que tome, lo que yo quiero que analicemos acá es, fíjense que esa decisión, ¿la culpa de quién es? ¿Cómo se hace el deslinde de responsabilidad? Porque primero, hay un conductor acá adentro, o sea, un pasajero, ya llamémosle, que no está conduciendo porque él adquirió un vehículo autoconducido, self-driving, ¿sí? Y por otro lado, entonces tengo, vamos a suponer, Julio, que es el dueño ahí, acaba de comprar vamos a poner el ejemplo, un Tesla autoconducido que fue fabricado por la corporación Tesla. Y por otro lado, Tesla le subcontrata a Google, que le desarrolló, vamos a suponer que Google sea su fábrica de software, estoy diciendo nomás en broma, ¿verdad? Google, que le desarrolló toda su lógica de autonomía de conducción, todo el software. Entonces, tenemos tres grandes actores acá. Está por un lado el que desarrolló el software, el fabricante del vehículo que me vendió y yo, el comprador, que dentro de todo parezco tener la responsabilidad, la responsabilidad civil instantánea sobre esto. Y bueno, y ahí empieza el deslinde de responsabilidad. Puedo decir, no, de acuerdo al manual de este vehículo se conduce solo, esto es culpa de Tesla, si es que Tesla no programó para que esto se resuelva bien. Y Tesla puede agarrar y puede decir, no, esto realmente yo acá pedí un software que sea suficientemente robusto ante esta situación, etcétera, le traslada la culpa al desarrollador. Y el desarrollador puede decir, no, pues yo tengo un contrabajo donde él me pidió que yo lo único que haga es haga toda la parte de autoconducción y en ningún momento se habló del dilema del self-driving car y por ende él no se me pidió esto, está fuera del alcance del contrato de trabajo que yo tuve con ellos. ¿Sí? Entonces fíjense lo grave que puede llegar a ser cuando se empiezan a tomar decisiones a través de la inteligencia artificial y de alguna manera esas decisiones impliquen en un peor escenario lo que se muestra acá, la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, hoy en día esto es lo más nuevo que se tiene. En Europa ya se trata de esto, hay 5 mandamientos de la inteligencia artificial, un primer artículo que salió, y Europa abrió allá por el 2020, hacia inicios, más o menos fue, abrió un debate sobre la propuesta legislativa para legislar la inteligencia artificial. Con esto, gente, esta es una parte muy importante que tenemos que saber, que también la inteligencia artificial conlleva responsabilidades, porque si se toman decisiones, esas decisiones en algún momento van a estar legisladas. Hoy en día prácticamente en la tierra de nadie no hay casi ninguna legislación en ninguna parte del mundo, salvo estas poquitas que no son legislaciones todavía, son declaraciones, son artículos, pero ya en algún futuro esto va a estar también bajo algún tipo de legislación, ¿sí? Y este también, un concepto muy interesante, con esto cerramos esta parte conceptual de IA, ¿sí? Que es el concepto del sesgo, ¿sí? Esto también les va a pasar a usted, a cualquiera que quiera utilizar técnicas de inteligencia artificial,
nos vamos a dar cuenta de que podemos caer ante el famoso problema que se conoce como el sesgo. El sesgo puede venir de diferentes formas, sesgo algorítmico, digamos aquí, el sesgo de que mi modelo esté sesgado hacia algo. Entonces, ese sesgo puede ser meramente estadístico cuando yo, por mi forma de tomar la muestra de datos, de alguna manera obvié o no tuve en cuenta ciertas poblaciones y por ende mi modelo se hace especialista hacia un tipo de población nomás. Ese sesgo puede ser cultural cuando por prejuicios mismos yo estoy configurando mi modelo para que solamente o para que clasifique de una forma u otra o de cierta prioridad hacia cierto grupo u otro, ¿sí? También hasta puede ser cognitivo. El sesgo cognitivo, este es más difícil de todo, ¿verdad? Fíjense acá el ejemplo, 6, 9, y aparentemente los dos tienen razón. Bueno, el sesgo cognitivo es eso. El sesgo cognitivo significa ya cuando estamos ante limitaciones en base a los conocimientos que nosotros tenemos. ¿Sí? Si es que nuestros conocimientos no nos permiten ver un poquito más allá, estamos limitados a tomar la mejor decisión que podemos tomar dentro del conocimiento que tenemos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo no veo todos los datos, no voy a luego probablemente poder tomar la mejor decisión posible, si yo veo solamente una porción de ella, ¿verdad? Entonces, puedo estar limitado también cognitivamente. Entonces, y esto, Inaction, ¿sí? Esto fue muy famoso, un software que se conoce, Compass, el software, esto lo pueden googlear, que es un software de justicia artificial, digamos que algunos estados de Estados Unidos lo implementaron, y este fue un caso muy conocido de Brisha se llama así, que creo que el caso era que ella robó una bicicleta, una cuestión así, y por otro lado estaba este otro señor, donde este señor sí era un asaltante con asaltos agravados, con arma de fuego, etcétera. Y al pasar por el software de clasificación de riesgo, de criminalidad, Brisha daba como un alto score 8, donde Brisha solamente robó una bicicleta y nada, y hurtos menores, digamos, en su vida. Y esta persona que sí prácticamente casi mató gente, tenía un low risk de 3. ¿Sí? Entonces aquí esto aparenta un gran sesgo donde depende de con qué tipo de población se entrenó. Si yo solamente, por ejemplo, elegí población de una cierta raza para entrenar el modelo y que ese modelo después me diga, cuando me clasifique, yo le pido un nuevo dato, lógicamente él va a saber clasificar mejor solamente sobre los datos que él vio al momento de entrenarse, ¿verdad? Entonces, muy interesante también esto. Y hasta acá, gente, dejo esta presentación. Creo que ya estamos luego cortos de tiempo, pero prefiero escucharles a ustedes. Quiero saber si comentarios, alguien que quiera preguntar también algunas cosas. A ver, un poquito aquí, hablo el chat también, si alguien quiere meter un chat y respondemos dudas. Si alguien tiene algo que aportar, que comentar. Recuerden que hoy vimos toda Excelente, la parte conceptual, ¿eh? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿De dónde nace? Adelante, ¿sí? Adelante el que quiera preguntar algo. súper, excelente. Muchas gracias, Julio. Bueno, ahora abrimos el espacio. Pueden dejarla en el chat o presionar el botón de levantar la mano. No, Gustavo. No, no, no. Justamente, permitime para responder a Gustavo, voy a voy a abrir acá un... Permítame abrir un... Esperen que aquí. Vamos a abrir un Paint, ¿sí? Pues les quiero mostrar un poquito cómo viene la familia de... Ahí está. Bueno, básicamente, como comentamos al inicio, la inteligencia es un concepto multidisciplinario, ¿sí? Entonces, lo que aquí ocurre es algo como lo que sigue, Gustavo, ¿sí? Cuando yo hablo de inteligencia artificial, vamos a ponerlo acá como IA, ¿sí? La IA comprende varias ramas, ¿sí? Por ejemplo, lo que habíamos dicho, Michael Jordan es bueno en lo que hace, Albert Einstein era bueno en lo que hace, Marie Curie, Mozart, etcétera. Entonces, fíjate que en realidad el comportamiento humano tiene como que varios ejes en donde nosotros podemos introducir, cada uno de estos ejes puede terminar siendo una rama de la IA. Por ejemplo, ese eje que trata acerca de lo corporal, lo que tiene que ver con movimiento, ¿sí?
En la IA, esto normalmente se traduce a un área que se llama mecatrónica, ¿sí? Y que es un área más vinculada a la electrónica y a lo que es la robótica, ¿sí? Y que tiene que ver con todo lo que, todas las técnicas, modelos y demás que necesitemos para implementar eso que decíamos, la movilidad. Sí, voy a poner aquí la movilidad del ser humano. Todo eso que decíamos, bueno, que pueda caminar, que pueda saltar, que pueda correr, que pueda chutar una pelota, que pueda mover un brazo, etcétera. Todo eso tiene que ver con mecatrónica, pero eso no es la única área. Fíjate, por ejemplo, que el ser humano también procesa mucha información a través de la vista. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, otra área de la inteligencia artificial que trata acerca de la visión, específicamente la visión computacional, computer vision, en donde fíjate que acá en esta área metemos técnicas de procesamiento, normalmente estas son técnicas de procesamiento digital de imágenes, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Y que este tipo de estrategias, como la que dijimos hace un rato, ¿se acuerdan que decíamos? Yo puedo meter con el Power AI, ya me deja entrenar con un montón de imágenes y me reconoce objetos. Eso es computer vision. Lo que una cámara y esa cámara me está reconociendo objetos en tiempo real. ¿Sí? Esa es toda un área de la IA. Por otro lado, recordate el ejemplo de Lisa, el ejemplo de Siri, el ejemplo de Alexa, ¿sí? Donde necesito interactuar, yo necesito comunicarme con los, llamémosle, con las personas o con otros computadores inclusive, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, para comunicarme, muchas veces yo utilizo lenguajes que no son lenguajes de programación, yo utilizo lenguajes naturales, los lenguajes que usamos para hablar, y aparece toda un área de la IA que se llama Natural Language Processing, ¿sí? Procesamiento del lenguaje natural, que es lo que tiene que ver con la lingüística, con todo lo que tenga que ver, lo que me permite comunicarme, hablar, ¿sí? Y así, gente, existen un montón de áreas y también, acá para ponerla una, la que a nosotros nos interesa, hay un área que trata acerca de cómo aprende el ser humano, ¿sí? El aprendizaje. Y es esta área, la del aprendizaje, es aquí, solo en esta, entonces, como para dejarlo bien en claro, donde aparece el concepto de aprendizaje de máquina o en inglés justamente machine learning. Entonces, fíjate que respondiendo a la pregunta, el machine learning es un área dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es bastante más amplia, solo el aprendizaje, y lógicamente también ustedes me pueden decir, ¿y estas áreas se pueden usar en conjunto? Totalmente. Yo puedo usar machine learning con algoritmos de computer vision para estar aprendiendo conocimiento acerca de las imágenes que estoy procesando y tomar decisiones, ¿sí? Sin ningún problema. O sea, estas áreas, ¿cómo lo hace un ser humano? Un ser humano puede aprender a jugar fútbol, ¿sí? Combinando cuestiones que tengan que ver con movilidad corporal y a su vez con aprendizaje de cómo lo puedo hacer de una mejor manera, o aprender a cómo hablar mejor, o a cómo lo que fuera, o a resolver un problema matemático, etc. Entonces, creo que ahí aclara un poquitito la duda. Por otro lado, voy a leer las demás preguntas. Y también, Julio, Héctor, agregando a sí, lo que mencionabas, bueno, ahí en el chat les puse una imagen de como una categorización de diferentes tipos de modelos de Machine Learning, como lo que mencionabas, separado por categorías, como la parte de movimiento, la parte visual, la parte de reconocimiento de lenguaje, entre otras. Entonces ahí ayuda un poco como a visualizar las diferentes componentes. excelente. Buenísimo, gracias. Bueno, hay una pregunta de Héctor que dice, en su experiencia, ¿qué proyección de años estima para que comiencen a entrar en vigor las primeras legislaciones que regulen el desarrollo y funcionamiento de soluciones de inteligencia artificial en esta parte del mundo? Uf, ahí, Héctor, en esta parte del mundo, ahí le tiraste al tiempo. Sí, yo creo que, si me preguntaba a mí, Europa ya va a sacar legislaciones probablemente para finales o el año que viene. Yo creo que ya va a sacar legislaciones. Recordate que ellos ya tienen muchas legislaciones sobre tema de datos y protección de datos. Eso ya es comido por ellos. Y acá en Latinoamérica, si me preguntas, en Latinoamérica todavía hay muchos países que están trabajando sobre las cuestiones de protección de datos. Sí, Paraguay es un ejemplo. Paraguay todavía está trabajando primero con cuestiones de los datos y cómo tenemos que ver los datos. Y después, lo más probable es que eso coma todavía unos 3, 4 años,
por lo menos 2 mínimo, y después de eso se va a empezar a hablar de la parte ética y de la parte de toma de decisiones a través de computadoras. Así yo creo que acá tenemos más tiempo todavía, Héctor, sin tantas regulaciones, pero lo que sí, algo que te puedo decir es que esas legislaciones probablemente cuando lleguen la van a llegar de golpe y van a ser rápidas, porque muchas veces acá en Latinoamérica ya aprovechamos caminos recorridos de otras zonas de este planeta y como que tomamos, ya lo tenemos como que masticado, entonces ya es más fácil meterlo en vigor. ¿Qué tipo de cosas se pueden legislar? Se pueden legislar datos, los datos que podríamos, por ejemplo, que están permitidos, que usemos, que no usemos. También se podría legislar el hecho de que mi inteligencia artificial sea para el comprador, digamos, para el que está comprando esta tecnología, si el comprador tenga que tener o no algo que se llama como transparencia algorítmica, que pueda saber en realidad cómo funciona lo que está comprando, ¿sí? Ese tipo de cosas puede llegar a pedirse por ciertas regulaciones o puede llegar a controlarse, justamente, ¿verdad? Entonces, fíjate, desde limitaciones con cómo tengo que procesar y manejar los datos y manipular y qué tipo de datos puedo usar, qué tipo de datos no puedo usar. Y por otro lado también, desde el producto que yo doy, como ya puede ser un producto que tome decisiones, qué tanto el comprador, el usuario de esto tiene que poder saber de cómo eso realmente funciona internamente. Así que yo creo que por ahí va a ir toda esa legislación. Y lógicamente después también lo que dijimos, esa pata sería el deslinde de responsabilidad. Ese tipo de leyes deberían de deslindar responsabilidad de, por ejemplo, al comprador de un auto, el ejemplo que usamos, ¿verdad? El autónomo deslinde de responsabilidad, eso es culpa del fabricante, es culpa del comprador, es culpa del desarrollador. Eso debería de quedar claro en ese tipo de legislaciones. Ahí está lo que pasó, Kevin, excelente. Acá dice, Oscar dice, muy interesante la presentación. ¿Cuáles son las áreas de aplicación más frecuentes o más remuneradas? Si es posible aplicar inteligencia artificial para hoy en día un problema actual o ciertas limitaciones de hardware u otro tipo. Ahí, Oscar, te comento bajo la experiencia de lo que yo observo, ¿sí? Hoy en día, y estoy viendo que esto está pasando en Latinoamérica, se está usando bastante la inteligencia artificial aplicado al sector financiero. El sector financiero que mueve mucha plata y por ende tiene mucho financiamiento para pagar este tipo de desarrollo de soluciones, está apostando fuertemente a la IA. ¿En qué tipo de IA está apostando? Desde los productos que tienen los bancos, como por ejemplo los productos crediticios, todo lo que tiene que ver con opción, con cobranza, con negociación, con todo eso. Y por otro lado también todo lo que tenga que ver con digitalización, transformación digital. Por ejemplo, un banco hoy en día ya básicamente para dar el salto de no tener una sucursal física y tener solamente digital, ya tiene que hablar de algo que se llama como onboarding digital, en donde ya tiene que saber de biometría, tiene que poder procesar rostro, de huella, voz, ¿sí? Cuestiones que garanticen la seguridad del cliente y que permitan transaccionar libremente de forma digital y no física, ¿verdad? Accediendo. Entonces, es uno de los rubros en donde está teniendo una aplicación enorme y bueno, hay muchos más, ¿verdad? Hay más rubros que también le está. Bueno, entonces, gente, creo que en honor al tiempo, porque no quiero ocupar tanto, vos sabés que yo tenía 2 presentaciones preparadas, pero no te preocupes que a esta le voy a resumir justamente acá, la que vamos a dar el jueves, le pediría que estén también presentes, la voy a resumir un poco, ¿sí? Y en esta del jueves ya vamos a dar ejemplos más concretos de esto, ¿sí? Le hago ya como un adelanto cierre también. Empezar a entrar ya en un poquito lo que yo también creo que ya quería saber en la parte de Machine Learning, cómo podemos empezar entrándonos ya dentro de la inteligencia artificial, específicamente lo que es aprendizaje, cómo puedo implementar estrategias de aprendizaje y ya la idea del próximo jueves es empezar a ver ejemplos sobre esto, ejemplos sobre técnicas de aprendizaje basadas en datos, que son estas dos, y técnicas de aprendizaje basadas en experiencia, en más o menos cómo aprende también el humano, que de a poco va como que recibiendo conocimiento y cada vez va sofisticando más las decisiones que toma. Quiero entender más, Kevin, para no quitarle tanto tiempo también al resto. Creo que lo podemos seguir el jueves.